elegido por el Congreso en 21 de septiembre de 1899 y preconizado por Roma en 18 de abril de 1900, fue consagrado en Lima en 15 de agosto del mismo año. Salió de Huaraz el 5 de julio de 1900, despedido por la sociedad con expresiones de sentimiento como no se le ha tributado a personaje alguno, por su sinceridad y cariño. A su paso en Huacho, quiso arreglar asuntos urgentes y desembarcó, pero la brevedad del tiempo no le permitió llegar a su conclusión, zarpó el vapor y lo dejó. Entonces, tomó un caballo y emprendió viaje a Lima y se refiere que llegó antes que el vapor al Callao. Después de las ceremonias de la consagración y hechas las diligencias necesarias para su obispado, emprendió viaje rumbo a Ayacucho. A su paso en Ocopa hizo 3 días de retiro espiritual con el propósito de recapacitar en el momento de su vida que hacía época entre su pasado y su futuro. En sus largas y profundas meditaciones consideraría los nuevos y grandes deberes a los que estaba destinado por el cielo. Ponderó la seriedad del momento, pidió auxilios a Dios, consejos a los religiosos más ancianos y experimentados del convento. Su nuevo campo de acción se dibujaba en lontananza entre brumas y siluetas imprecisas. Estaba rodeado, en la biblioteca, por espíritus que hablan constantemente a todos los hombres para que no se extravíen en el camino, máxime cuando reciben la misión de guiar a las multitudes. Dícele San Pablo que si alguien aspira a ser obispo, desea una función excelente. Con todo, es preciso que el obispo sea irreprensible, que sea sobrio, prudente, grave, modesto, casto, amante de la hospitalidad, apto para enseñar, no dado al vino, ni violento, sino dulce, pacífico y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa. Los santos padres están en torno a él y le dicen uno después de otro: el obispo es pontífice, príncipe y legislador, juez de las conciencias, y enviado de Dios, ungido del Señor, y puesto por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios. Asimismo, la gran asamblea, o sea la Iglesia misma, levanta su voz y le dice: procura hacer conocer, oh obispo, por medio de una vida inmaculada, tu dignidad y el puesto que ocupas, porque apareces entre los hombres como la figura o imagen del mismo Dios, presidiendo a todos los mortales, sacerdotes, reyes, príncipes, padres, hijos, doctores, a todos sin excepción, pues todos igualmente están sujetos a ti. Ante estas palabras que la historia confirma con el martirio para todo aquel que quiere cumplir fielmente con la consigna, sentía su espíritu como acribillado por punzantes dardos. Ni faltaba en el coro la voz del mundo y del demonio. Ayacucho es el país de los Pocras, nación aguerrida de otros tiempos, pero que sus hijos conservan el valor y la rebeldía. Y su imaginación iba lejos. Vamos a aquel escenario, se decía. En la soberbiosa Lima se oye a menudo que la mitra de Ayacucho es sentencia de próxima muerte. 7 obispos fallecieron antes de cumplir 2 años de residencia, con muerte violenta. Es verdad, reaccionaba, sin embargo, que las aguerridas huestes de Anco-Guayuca han emigrado, batidas por el ejército de Viracocha en las llanuras de Yaguarpampa, ya no cuelgan en Ayaguarcuna los cadáveres de sus enemigos para escarmiento de las generaciones, ni la venganza del Inca destruyendo a los Pocras en Ayacucho puede amenazar el nuevo espíritu que ha prevalecido en la sede cristiana donde se selló la libertad de las naciones. Ayacucho, fundado por orden de Francisco Pizarro, para vigía de la frontera, es lugar donde Miguel Astete, convertido en hijosdalgo, ha restituido la Azcaipatria al cristiano inca don Diego Sairitupac, el que recibiera como gracia la hilacha del manto real que le pertenecía. Es ahora la muy noble y muy leal ciudad de San Juan de la Frontera, ayer, de la Victoria, hoy, sobre el pasado guerrero y vengativo, ha surgido una nueva civilización, amasada con sangre y degollamientos. Ha penetrado, con el primer cura Francisco de Serrera, la suavidad del Evangelio. A impulsos de la nueva fe, se ha levantado una nueva ciudad, a base de hijosdalgos y conquistadores. Hase colgado en la casa del pueblo el nuevo blasón que ostenta un corderillo sobre el Evangelio con 7 llaves y una banderola de asta crucífera. El cielo azul de Huamanga se entrecorta con una treintena de magníficas iglesias y conventos,
que guardan bellezas únicas como la Catedral y Santo Domingo y monasterios de pintorescas y edificantes tradiciones impregnados de aroma e incienso. Están los seculares muros, y sus casas alineadas con sus pórticos y pilares, sustentan cofres y arcadas, ambiente de gloria y luz de triunfo. Eso es Ayacucho, ahora, con su historia, con sus héroes, con sus santos, con su poesía, con sus cuadros, con su arquitectura, con sus tradiciones y sus leyendas. Allí vive una gran familia que hace culto de la nobleza y de las glorias de su pasado y quiere la perpetuidad de sus virtudes. Bello será vivir rodeado de un ambiente de bondad que caracteriza a las gentes de Ayacucho, las de melifluo acento y suave conversar. Su religión debe ser profunda, firme, encendida y cordial. Tonificante será ver desfilar las sombras de los personajes de su historia desde Vasco de Guevara hasta Pedro García de Riestra y desde el Márquez de Lara hasta Don José de Montenegro y desde la prisión de la Serna hasta los albores del siglo que empieza. Fidel Olivas, hombre de nervios, sentía el eco del clarín a través de su fantasía y el piafar de corceles en Junín y las arengas de Bolívar, Sucre, La Mar, Córdoba y Lara. Soldado de Cristo, no puede ser ajeno a los ardores que inflamaron el corazón de otros, como él, ministros del Altísimo. No en vano estaba sobre el suelo donde se irguiera la figura del cura Bruno Terreros, de quien los defensores del rey se preguntaban asombrados de sus hazañas fraile y coronel. Dios me libre de él, mártir más tarde, por causa de la fe. Otro día estará en el ambiente donde dejaron su inmortal prestigio, los santos prelados, milagrosos como Francisco Verdugo, venerables y célebres como Ladrón de Guevara, obispo, virrey, gobernador y capitán general del Perú. Ilustres, como Cristóbal Castilla y Zamora, fundador de pueblos y de la universidad, protector de sabios y apoyo de los indios, Vástago Real, hijo de Felipe IV. Estas y otras cosas le asaltaban en sus horas de profundo silencio, pasadas en el convento de Ocopa. A ratos se desanimaba, a ratos anhelaba que amaneciera para proseguir la marcha al país del ensueño. Otro día, pues, reanudó su viaje llevando de Ocopa 2 padres misioneros para que lo asesoraran y le ayudaran en las misiones que daría a su paso. Hombre raro que no esperaba el cumplimiento de formalidades para hacer el bien en su carácter de obispo. A los misioneros, que desde luego conocían la región, les había prevenido para que le indicaran el límite de la diócesis de Ayacucho, y cuando se lo indicaron, al tocar esa tierra sagrada para él, quiso postrarse, como los conductores de Israel al divisar la tierra prometida, e inclinar la frente hasta tocar el suelo. En la cumbre de Tallacasa, en efecto, se bajó de la cabalgadura, se despojó de la indumentaria con que viajaba y desplegando el hábito talar y recomponiéndose como para hacer algo sagrado, se postró en el suelo, hizo oración y besó la tierra. Luego, levantó los ojos humedecidos y lanzó un profundo suspiro. Caminó largo trecho pensativo y cabizbajo. Después, pasó la mirada en torno suyo. Había bajado mucha pendiente y pensó ver paisaje extraño, elementos adversos, colores grises, pero vio en realidad iguales tintes, semejante fisonomía, hermosa variedad de panoramas, así como la que dejara en el bello callejón de Huaylas, los mismos cirros en el cielo azul, la misma cascada, cristalina y fecundizante, la misma vegetación cargada de clorofila, la misma gallardía de montañas, el mismo jaspe en los desfiladeros, las mismas quebradas profundas, la misma armonía en los bosques, el mismo silbo de leve viento, la misma reverencia y la misma hospitalidad sobre todo entre las gentes sencillas. Ya varios de sus diocesanos lo han rodeado, y entre emociones y felices impresiones, avanza en su camino, dejando atrás pueblos y aldeas, arcos y flores, campiñas y pastores, cultivos y cabañas, como allá, en Ancas, solo grupos de alpacas, llamas, vicuñas y vivos colores de vestidos femeninos, decoran y matizan paisajes dándoles fisonomía peculiar, y el dulce cantar del lenguaje denuncia la diversidad del lugar. Hizo su entrada en la ciudad episcopal el 14 de septiembre, sus habitantes lo recibieron con proverbial nobleza y entusiasmo.
aquellos que forman el exponente y la cultura y sobresalen para responder por ella, estuvieron cariñosos y comedidos. El cabildo, las autoridades políticas, los personeros de la comuna, el director de la beneficencia, la corte, los presidentes de las instituciones tanto profanas como religiosas, todos estuvieron en la cita para una recepción cual conviene a un nuevo prelado, jefe de la catolicidad en una diócesis. La voz de las campanas de las 30 y más iglesias y oratorios anunciaba, sin duda, en su lenguaje que solo la historia y el tiempo descifran, la presencia de un adalid de la fe, de un restaurador del orden cristiano y de un espíritu digno de una vida heroica. Bajo palio de brocados de oro, entre sahumerios de plata y vestiduras, varias en color y forma, de capitulares, comunidades y monaguillos, entre el entusiasmo de un pueblo lleno de fe y cristianismo, cruzó la gran plaza de Ayacucho e ingresó a la histórica catedral. Las campanas seguían hinchando los aires de broncíneo clamor, cuando subió las gradas del altar y se postró en el suelo para elevar su oración ferviente y expresiva al Altísimo por el momento histórico de que se había dignado hacerlo. Objeto, besó de nuevo, humilde, la tierra, se levantó y avanzó hacia el pueblo, seguido de los capitulares, y, hecho el silencio, con acento conmovido, comenzó a hablar a sus diocesanos, inaugurando así una cátedra donde no fallaría su palabra para decir la verdad, condenar la injusticia, combatir el vicio, predicar el orden cristiano y evangelizar a los pobres, durante el largo periodo de su vida. Frente a una de las diócesis más interesantes del Perú, cantado el Te Deum y cumplido los preceptos del ritual, el pueblo lo acompañó hasta su nueva residencia. Al día siguiente, hizo la visita de cortesía al cabildo. Recorrió todos los compartimientos de la catedral. Su memoria, asesorada por los canónigos, hizo larga excursión hacia el pasado cuya expresión eran los venerables y vetustos objetos que veía. Transportado en alas de la imaginación, al siglo XVII, platica el ilustre visitante con su comitiva, dícenle que a petición del rey Felipe III, Paulo V, expide la bula de 20 de julio de 1609 fundando la catedral y por cédula de 5 de junio de 1612 se ordena la creación, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, el virrey don Juan Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, da cumplimiento a la orden real. El primer obispo fray Agustín Carvajal hace la creación y pone la primera piedra don Francisco Verdugo, quien empieza una nueva construcción. Pero la construcción de la catedral, ampliada en 3 naves, pertenece íntegramente al celo y trabajo del señor Castilla y Zamora. Allí está la mitra con que asistió este prelado al Concilio Ecuménico del Vaticano. Aquí estuvo un anda en forma de una serpiente forrada de plata que los españoles desbarataron para hacer gastos de guerra, antes de la batalla de Junín. En 1881, se desplomó una columna y desquició una gran parte de la catedral y Gerardo Sáez dijo, hace poco, estas palabras en el periódico El Porvenir. Triste y a la vez imponente. Es el espectáculo que hoy presentan las ruinas de la catedral, en cuyo vasto y solitario recinto parece que no se escucharán más que los dolientes sollozos de Jeremías. Este es el Lignum Crucis y estas, las reliquias de los santos. Aquí están las de San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, etc. El patrón de la catedral y de la ciudad es la Santísima Trinidad y la titular, la Virgen de las Nieves. Aquí están los cuadros de más mérito, el Patriarca San José, San Antonio, San Cristóbal, etc. Este que está en el altar del Señor de Burgos, es el Niño Llorón, el pueblo devoto lo llama así porque tiene una hermosa tradición, la del zapatero remendón, cuya autenticidad consta de expediente. Su imagen fue trasladada de la casa del zapatero a la catedral con mucha pompa. En resumen, esta catedral es joya de arte, tradición e historia, pero necesita una seria refacción y decencia completa. Y el prelado siguió visitando las demás iglesias. La primera iglesia por su antigüedad es San Cristóbal, donde reposan los restos de algunos caudillos caídos en la batalla de Chupas, como el corregidor Álvarez Holguín, compañero de Hernán Cortés y el que tomó prisionero a Guatimocín y Pedro de Candía, uno de los 13 del Gallo y único heleno,
partícipe de la conquista. La segunda iglesia es San Francisco, la mejor después de la catedral, con cuadros de importancia. La tercera, Santo Domingo, la poseedora de lienzos. En su convento vivió el vidente Villalobos. La cuarta es la Compañía. Expulsados los jesuitas, fue cedido el local al seminario. Tiene muchos cuadros. La quinta es Santa Clara, célebre por el culto del Nazareno y por el Señor de la Sentencia, a quien presentan los devotos recursos a estilo de los que se hacen en los tribunales de justicia. Hace también célebre a esta iglesia la Mama Perca. Además, posee más de 100 cuadros. Santa Ana, con muchos cuadros. Bendita Magdalena, igualmente. Todas estas iglesias son del siglo XVI. La de San Agustín, en cuyo recinto tuvo lugar la Asamblea Constituyente presidida por don Nicolás de Piérola, la única que no tiene cuadros notables. San Juan de Dios, con cuadros del siglo XV y I, así como la anterior, por razón de su antigüedad. La catedral ocupa el 10º lugar. Púsose la primera piedra en 23 de noviembre de 1632. La Merced, fundada en 1641. Santa Teresa, consagrada en 1703. Por Ladrón de Guevara. San Francisco de Paula, de 1713. San Buenaventura, de 1741. Hay otros templos de menor importancia. Casi todos los templos necesitan refacción. Por lo visto, la colección de cuadros y lienzos constituye una valiosa riqueza. No cabe, pues, dice el obispo Olivas Escudero, que los templos son y han sido siempre los más ricos tesoros de Ayacucho, y todos ellos son obra de la iglesia, de ese clero tan vilipendiado por la incredulidad. En la visita que hizo el prelado al día siguiente de su llegada figura el seminario. Le informan que fue fundado por don Cristóbal Castilla y Zamora en 1677 y trasladado en 1768 al convento de los jesuitas por el obispo fray José Luis Lila. En 1680, fue elevado a rango de universidad, con privilegios y regalías iguales a los que tienen las universidades de Lima, México, Salamanca y Valladolid. Ladrón de Guevara es considerado como el segundo fundador por las formalidades a que sometió. Hoy día su estado actual pide completa reorganización y adquisición de útiles de enseñanza. El local tiene condiciones, es de saber que la universidad funcionó sin interrupción hasta la guerra con Chile, motivo por qué cesó. Eran los primeros rectores, los mismos obispos. Hay 2 monasterios, el de Santa Clara y el de Santa Teresa, cofres de bellísimas tradiciones. En Ayacucho fueron suprimidos por la República 7 conventos. Existen actualmente el de San Francisco, construido en 1898, con 4.000 volúmenes de libros, para darse cuenta del estado espiritual y religioso de los establecimientos de enseñanza. El prelado los visita, y quiere darse cuenta cabal de su historia. Ramón Castilla había restablecido el antiguo Colegio de la Victoria, que fue creado en 1831 y diole las rentas de los conventos supresos de San Agustín, Santo Domingo, San Francisco y San Juan. Desde entonces lleva el nombre de San Ramón. El primer director fue el canónigo Pedro Lucas Cueto. Las tropas chilenas destruyeron su archivo y útiles, haciendo cuartel. En 1876, fueronle adjudicadas las rentas de la extinguida universidad. Los primeros alumnos fueron becarios por orden de Castilla. El Colegio de Educandas de Nuestra Señora de las Mercedes, creado por Ramón Castilla en 1861, también dejó de funcionar los días de la guerra. Hoy cumple debidamente su nobilísima misión. Cuando el día de su llegada, viera el panorama de Ayacucho, parecía ver a lo lejos una piedra de topacio prendida en un manto de color esmeralda. Eran los tejados encendidos por el sol de Ayacucho en medio de una exuberante vegetación. En torno a ello, se divisaban líneas sinuosas, que se entrelazaban como mallas de una red. Eran los cercos de las sementeras. Las faldas del Condorcunca se extendían, subiendo cada vez más hasta topar con dedos de nieve el azul del cielo y trazaban líneas blanquecinas. ¡Qué visión tan parecida a la que dejara en Ancas, por la amplitud, por los matices y por la nieve! Pero allá, hacia la derecha estaban las llanuras de Cangallo y más allá todavía,
las evocadoras e históricas pampas de Chupas. Por aquel horizonte debieron haber desaparecido los Pocras cuando la famosa retirada después de Yaguarpampa, límpido el cielo, apenas alguna nube fugitiva y los cerros envueltos en leve y grisácea atmósfera, característica del mes de septiembre en la serranía. Hoy estamos, después de una ligera visita a los interiores de la ciudad, sobre la cima de Acuchimay. Ahora, el panorama es distinto, los pormenores del lejano lienzo se distinguen claramente. Hay arboledas en abundancia, cada casa solariega tiene su huerto. Hay limoneros, pacae, parra y todo cuanto puede producir una tierra fértil bajo un sol tibio y benéfico, en todo su recorrido por la órbita. Por entre las copas de los árboles saltan los tejados, y hacia el centro se apiñan las casas, lo que a lo lejos parecía topacio. Aparecen las líneas rectas de las calles, las columnas blancas en los corredores, el clásico yeso empañando la vista. Las torres se alzan más arriba. Son muchas y parecen sostener coloquios que el nuevo siglo ignora. La catedral, de cal y piedra, ostenta su hermosura. Así también las demás iglesias, los edificios públicos, la universidad o sea el seminario, el palacio de justicia, etc. Esa línea de portales, es la que circunda la plaza principal. Sobre ella corren galerías a uno y otro lado. Véase también el mercado público. Parecen gigantescos hongos, son las sombrillas de las vivanderas. Hormiguera de gente. Es un mercado bien surtido. Allí se encuentran todos los comestibles y por poco dinero. De la ciudad salen senderos y se retuercen por los cerros, son los caminos que van a las aldeas. Aquello es una alameda de sauces, sigue la dirección del riachuelo, ensombrece la vegetación y los huertos se suceden a lo largo. Eso es como la alameda de los descalzos en Lima, lugar de cita y recreo. No tiene ruidos la ciudad, apenas se oyen algunos gritos humanos, de muchachos que juegan, de gallos que cantan, el susurro de la fronda, con espirales de humo que denuncian cálido hogar. Por el sendero que baja cerca de la comitiva prelaticia, pasan grupos de mujeres, niños y mancebos. Ellas visten de lana y vivos colores. Les cubre el busto la clásica yiquia incaica, y las faldas amplias y superpuestas y orilladas de grecas, relucen sortijas y zarcillos de filigrana, lujosos y estilizados, verdaderos tipos de Tipihuacán. Entre estas gentes, hay bellezas que compiten con la aristocracia. Los hombres visten guara como en la capital ancasina, saludan respetuosos. El mundo indígena ofrece poca diferencia psicológica, al parecer, del que hay en Ancas. Ayacucho es una reliquia española, echada en las heredades de los hijos del sol, le ha cubierto el moho, pero se le reconoce fácilmente. ¿Cómo convida a añorar sobre tantas cosas que debe encerrar esta reliquia? Sobre ella, se oyen voces de ayer, seres de otros tiempos. Esta ciudad ha sido el hospedaje de muchas generaciones. Aquí vivió el hijo de Felipe IV, aquí están los restos de Pedro de Candía, de Holguín, allí vagan las sombras de Verdugo, de los héroes de la independencia, de heroínas que simbolizan el valor de la mujer peruana. Esos monasterios han sido teatros de cuantas tradiciones, piadosas costumbres y hasta de novelas como la de la joven doña Catalina de Erauso, que se disfrazara de hombre y obtuviera clase de abanderado. El mejor espadachín del Perú, deudora de varias vidas en lances de honor y que al fin fuera descubierta y reducida al convento de Santa Clara para ser después conducida a España, de donde partiera de nuevo para México, con real permiso para usar traje masculino, y ostentar el grado de oficial en la guardia del virrey. Aquí nació José Santa Cruz, que se hizo coronel en el Cuzco y pasó a La Paz, donde se casó con la hija del cacique Calomana, de cuyo matrimonio naciera el gran protector de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cómo se distingue la vieja e histórica Parra en el sitio del Palacio de Justicia? La primera planta que ofreció vino a los ayacuchanos para su primera libación por la dicha de vivir en esta hermosa tierra. Es un ambiente de estética y de recuerdos y de cuantos motivos para la escultura, la pintura, la poesía y la música. Con razón, el espíritu artístico ayacuchano busca los caminos de la filigrana en la madeja, en el mármol y en la plata. Sede de una dilatada diócesis, comprende los departamentos de Ayacucho,
Huancavelica y parte de Apurímac, y está asentada a 1,716 metros sobre el nivel del mar, confina con la montaña. Pueden acomodarse en esta extensión territorial algunos arzobispados de Europa. Su población alcanza a 600.000 según el censo antiguo. Quizá ninguno de los 29 obispos que ha tenido ha visitado todas las parroquias y poblaciones de la diócesis. El que más recorrió fue el recordado Castilla y Zamora. En estas y otras pláticas estuvieron entregados el nuevo obispo y sus acompañantes mientras transcurrían las horas plácidamente. Y cuando descendieron del altillo, el prelado caminaba entusiasta y alegre manifestando, lleno de optimismo, sus proyectos y estímulos recibidos en esta excursión. Weary of the value, my golden walk. Oh, how I wish that I am held in wing. That will only happen when the